Tiene la palabra el diputado Cristian Monkeberg. Gracias, presidente. He escuchado atentamente el debate el día de ayer, el día de hoy día, y la verdad que hay varios argumentos, varios motivos y varias razones que es necesario ir señalando y ir dejando establecidos hoy día en la discusión en particular y obviamente también hacerse cargo de temas en general. Lo primero, contestarle por su intermedio al diputado Ortiz. Claro que hemos escuchado a don Roberto, pero también hemos escuchado a un sinnúmero de ministros de Hacienda de su gobierno de la Concertación, que han señalado que esta reforma no es la reforma adecuada. Entonces, es importante que escuchemos a todo el mundo. Diríjase también, a la mesa, por favor, señor diputado. Sí, por su intermedio, como lo dije inmediatamente, presidente. Querido presidente. Y entonces señalar, en este caso, y reafirmar ese punto. Presidente, si nosotros en algún minuto rechazamos esta idea de legislar, no fue precisamente porque, como se dijo ayer, estábamos oponiéndonos al debate, no queríamos debatir dentro del Parlamento lo que son los argumentos de la reforma tributaria, sino simplemente este es un rechazo que dice relación a una reforma que a nuestro juicio tiene apresuramiento, es una reforma que a nuestro juicio está mal hecha, es una reforma y es un rechazo a la sordera, a la falta de diálogo, a la aplanadora, en definitiva. Con el ministro de Hacienda, por su intermedio, presidente, nos reunimos en algunas oportunidades y manifestamos la necesidad y la disposición de Renovación Nacional de avanzar en una reforma tributaria. Nosotros no nos estamos oponiendo a una reforma tributaria per se. No creemos que no sea necesario, entendemos que es necesario avanzar, pero para eso se requiere diálogo, se requiere discusión. Y eso no se ha producido. Lamentablemente no se ha producido. Y ejemplos hay miles. Y sabemos que es necesaria la reforma tributaria, además que tiene un argumento muy noble. El argumento noble es modificar, arreglar y mejorar la educación. Y ejemplos de Renovación Nacional en esta materia hay miles. El año 90, y usted estaba presente, como se recordó ayer, presidente, en esa discusión, y también diputados de nuestra bancada, el año 90 sí hubo un acuerdo importante en materia tributaria. La gran diferencia entre ese acuerdo y este es que se entendió que había que conversar con la oposición de la época y generar un debate y un acuerdo fundamental que trajo paz social, trajo crecimiento y uno de los mejores cuatrienios que se hayan recordado en los primeros años de transición y con las dificultades políticas que existían en esos primeros 4 años, y fuimos capaces de entenderlo. Y hoy día eso no se ha producido. Presidente, hoy día estamos discutiendo el artículo primero. Yo quiero que se nos explique, como nosotros no hemos estado en la Comisión de Hacienda, pero sí hemos escuchado las largas sesiones, las 67 largas sesiones que decía el diputado Ortiz, y más de 50 invitados por la televisión, los hemos escuchado. Yo quiero que se nos siga explicando cuál es la justificación o cuál es la explicación técnica, por ejemplo, de los mecanismos de reinversión de utilidades y por qué se están echando para atrás, por qué se van a eliminar. ¿Por qué vamos a eliminar el FUT? Sabemos, lo decía el diputado Macaya, que tiene complicaciones el FUT. Sabemos. El FUT, que expliquémoslo, es el ahorro que tiene la empresa, porque cuando uno habla de FUT, habla de una palabra poco menos que endemoniada. Es el ahorro de las empresas, que sirve para qué? Para caja, que la utilizan gran parte de ellas, o para poder reinvertir. Hay otros que lo utilizan mal. Yo quiero saber por qué, que se nos explique con peras y manzanas, si es necesario, por qué la eliminación del FUT es una medida prudente, buena y que va a favorecer un mejor crecimiento, una mayor igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que no. Presidente, muchas veces se ha dicho que a los políticos les falta calle. Yo creo que muchos de los que diseñaron esta reforma tributaria no han pagado nunca el IVA. Y no entienden lo que significa formar una empresa, no entienden lo que significa emprender y no entienden lo que significa hacer la cola los 12 primeros o dentro de los 12 primeros días o el día 12 del mes de cada mes a pagar el IVA. Y eso significa que no saben cómo funciona el emprendimiento, la economía, la libertad de llevar adelante un negocio, el esforzarse, sacarse adelante familiarmente proyectos con una tranquilidad tributaria que permita llevar adelante esa empresa. Yo lamentablemente lo veo así. Para terminar, presidente, yo sé que a nosotros se nos necesita para algunas reformas. ¿Por qué? Porque reglamentariamente tenemos los votos y los quórums necesarios. Y se nos ha perseguido, se nos ha hablado, se nos ha conversado, se nos ha pololeado o coqueteado. Pero en estas reformas que no se necesita de nuestros votos, es importante que también se converse con la oposición. ¿Y por qué es importante que se converse con la oposición? Porque estas son reformas que tienen incidencia importante en la vida diaria de las personas. ¿O alguien cree que una reforma tributaria de esta magnitud no va a tener incidencia en las vidas de las personas? Claro que la tiene. Y las encuestas
que hoy día se ven y reflejan ese punto, es señal de lo mismo. La gente está entendiendo, producto del debate, y gracias a Dios está entendiendo, producto del debate, que esta reforma le va a afectar. Por lo tanto, hacer esfuerzo, ministro, por su intermedio, presidente, de llegar a un gran acuerdo. Ministro, se lo digo por su intermedio, presidente, para terminar, no nos obligue a votar que no. Ya nos obligó a votar que no ayer, no nos obligue a votar que no hoy día. Tenemos una última oportunidad en el Senado. Los senadores de Renovación Nacional están dispuestos a buscar un acuerdo. Basta que usted se siente en una mesa a conversar. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra.